Buenas noches, hermanos. El Señor le bendiga a todos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, por este día en que nos permite venir a adorarte como nos permitiste esta mañana, como nos permite ahora. Y a través de tu culto, esta reunión, alabarte, glorificarte, santificarte, Señor, porque tú eres Dios y Señor de todo. Gracias, Padre, porque estamos en un lugar donde no tenemos ningún tipo de interrupción, ni persecución, ni obstáculo de parte de hombre, y donde podemos reunirnos libremente, conocer más de tu palabra, conocer tu obra, tu voluntad, tu palabra que es bendita, que es santa. Permite, Padre, que a través del conocimiento de ella podamos ser santificados y podamos seguir creciendo bajo tu gracia. Como siempre te pido, Padre, apelo a tu gracia, a tu favor, para que me dirija en la exposición de esta porción de tu palabra en esta noche. Porque solamente tu Santo Espíritu es el único que nos puede ministrar. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean obedientes. Y cuando eso sucede, ciertamente que nos sentimos muy complacidos. Que sean obedientes cuando están frente a nosotros, pero también cuando están solos o cuando están frente a otras personas. Pero lo cierto es, y lo sabemos como padres, que por más que hacemos, siempre tenemos que luchar para que ellos obedezcan, aún después de grande. Y esto es porque los humanos siempre nos hemos estado oponiendo, hemos estado luchando contra cualquier forma de autoridad, contra cualquier norma o cualquier regla que nos hagan cumplir. Venimos con una actitud de hacer lo que nos venga en gana, y obedecer no es tan sencillo como pudiéramos creer. Realmente la obediencia no sucede de manera espontánea. La obediencia se aprende, se ejerce con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Si nos acercamos a una biblioteca o buscamos en enciclopedia o libros, manuales, vamos a encontrar mucho material que nos enseñan cómo hacer que nuestros hijos obedezcan. Y eso lo podemos estudiar, lo podemos memorizar, no lo podemos embotellar, no podemos hacer expertos. Pero cuando llevamos eso que aprendimos a la práctica, muchas veces nos damos cuenta de que no es así. Y muchas veces incluso nos sentimos frustrados. Muchos padres somos verdaderamente exigentes demandando la obediencia de nuestros hijos. Pero somos nosotros, como padres, realmente tan obedientes como le demandamos a nuestros hijos. La obediencia a Dios es el aspecto más importante en la vida del creyente. Quisiera que por favor me acompañaran en el libro de Hebreos y que vayamos al capítulo 5. Y que veamos ahí los versículos del 5 al 7. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor bendiga su santa palabra. Sabemos y no tenemos ninguna duda que el Hijo de Dios siempre ha estado presente. Desde que Dios creó todo lo que existe, Él estaba presente. Pero como Hijo de Dios, Él no podía venir a esta tierra a hacer el sacrificio para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Por lo cual, el Hijo de Dios fue hecho hombre.
Y por eso la Escritura es bien específica cuando nos dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne. Lo que nos está diciendo es que en los días de su carne, Él habitó en esta tierra. Aunque siendo aún Rey soberano, Rey supremo, aún teniendo la misma naturaleza de Dios, aún siendo igual a Dios, pero que en esos días Él se despojó a sí mismo de todas sus prerrogativas legítimas que le correspondían como un Dios. Y esto lo hizo para hacerse semejante a los hombres, para hacerse semejante a los seres humanos. Y lo hizo, pero con la única diferencia de que Él no se despojó de su divinidad, ni se despojó de su gloria. El apóstol Juan, en su libro de Juan, nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que nos está diciendo es que Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre, en quien se hallaban dos naturalezas perfectas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y ambas cualidades en una misma persona indivisible para siempre. Un hombre que en ocasiones hablaba y actuaba como un Dios cuando Él mandaba a sus discípulos que creyeran en Él, como creían en Dios, o cuando se declaraba hijo de Dios haciéndose igual a Dios, o cuando decía que Él y el Padre eran uno, y que el Padre estaba en Él y Él en el Padre, o cuando decía que quien le conocía a Él conocía al Padre, y quien lo aborrecía a Él también aborrecía al Padre. Pero esta noche vamos a enfatizar a nuestro Señor Jesucristo en su condición de hombre. Ese Hijo de Dios que en su condición de hombre experimentó todas las experiencias humanas como de la misma manera como nosotros la hemos vivido. De manera que Él conoció todas nuestras emociones, conoció todos nuestros sentimientos. Como hombre Él nació de un vientre de mujer. Él anduvo y vivió como un hombre en esta tierra. Como un hombre Él experimentó cansancio. Él necesitaba dormir, necesitaba descansar, necesitaba dónde recostar su cabeza. Como hombre también Él se alegró, pero también Él se indignó, también Él se enojó. Y como hombre Él también sintió tristeza. En varias ocasiones Él lloró. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, sufrió dolores. Y como hombre Él murió. Y murió en una muerte de cruz. Y eso todo porque como hijo de Dios no lo podía hacer. Como un Dios no lo podía hacer. Como hombre él sintió el abandono momentáneo de parte de Dios. Y lo recordamos en aquella ocasión cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por tanto, Él como hombre murió. Él como hombre fue sepultado y Él como hombre fue semejante a cada uno de nosotros, excepto porque no tenía la culpa del pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por tanto, este hombre, al hacerse hombre, se hizo siervo, y no recibió la honra y la gloria que debía de recibir como un verdadero Dios. El autor de Hebreos nos describe aquí la experiencia que él tuvo en el huerto de Getsemaní. Dice que este Hijo de Dios en su condición de hombre rogó, suplicó, derramó lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y esto nos muestra a un hombre dependiente, un hombre compartiendo todas las experiencias humanas, pero en estricta obediencia a Dios, en estricta obediencia a su Padre. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que su misión en este mundo era morir por los pecados de cada uno de nosotros.
Pero él le pedía al Padre Celestial ser librado de la muerte, de esa muerte permanente, de esa muerte eterna. Que su alma no fuera dejada en el Hades para siempre. Y esa oración le fue contestada. Le fue contestada al tercer día cuando le resucitó de entre los muertos. Dice el versículo 7 que en su oración fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos. Cuando Dios nos da ese deseo en nuestros corazones, lo tomamos con mucha alegría. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando las cosas no son así? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir de los planes nuestros? No es fácil someterse a la voluntad de otra persona. Aun cuando sepamos que lo que nos está diciendo esa persona es para nuestro bien. Y muchas veces usamos todas nuestras energías para buscar pretexto o para justificar nuestra desobediencia. Y lo que nos está diciendo en esta porción es que su oración fue oída a causa de su temor reverente. Y lo que nos está diciendo es que aunque mi cuerpo, aunque mi mente, aunque mi estado de ánimo no están en actitud de obedecerte, te obedezco plenamente, porque reconozco tu gloria, tu poder, tu sabiduría, y me rindo a ti reverentemente. Y cuando me reverencio a ti, me acerco con una actitud de profundo amor y de profundo respeto. Y por eso te honro. Y por eso te manifiesto mi gratitud a través de la obediencia de tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo no obedecía a su Padre simplemente por cumplir, sino también que Él amaba a su Padre Celestial por sobre todas las cosas. Y ese amor era que lo motivaba a siempre obedecerle con un temor reverente. Y tal era la reverencia que él sentía por él, que tenía mucho temor tan solo de ofenderle. Tener reverencia a Dios implica sumisión. Ese temor es un controlador de nuestras vidas. Te obedezco, Padre Celestial, porque estoy convencido de que lo único que merezco es la condenación. Pero por tu misericordia, hoy tengo la vida eterna. Siempre que nos acercamos a Dios, queremos ser escuchados. Pero cuando nos acercamos a Él, siempre lo hacemos con el debido temor reverente. Aquí encontramos una pista para ser oído. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, si queremos ser oídos por Dios, tenemos que acercarnos a Él con un temor reverente. El versículo 8 dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sabemos que como hijo de Dios, Él es, y siempre será obediente. Por lo cual, tiene que llamar la atención cuando nos dice en este versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es que aprendió la obediencia si Él siempre, desde antes de la fundación del mundo, Él fue obediente? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra a cumplir una misión. Y dice Filipenses 2, 6 y 8, un versículo muy conocido por todos nosotros, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, nos dice el texto. Una característica del hombre es precisamente su desobediencia. Y aunque la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, antes de venir a esta tierra, era irreprochable, después de haber venido, después de haberse encarnado, fue de una calidad totalmente diferente. Se había hecho semejante a los hombres. No estoy diciendo que se había hecho desobediente.
Estoy diciendo que se hizo semejante a los hombres. Por tanto, su experiencia, su llegada a este mundo lo involucró en experiencia que nunca antes él hubiese conocido si hubiese permanecido en el cielo. Además de las experiencias humanas que conocemos, que hemos visto, y por la cual él tuvo que pasar en su condición de hombre, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser sometido a condiciones sumamente extremas que ningún hombre jamás ha vivido. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás. Satanás quería saber si en su condición de hombre él era capaz de soportar todas sus provocaciones y tentaciones. Satanás quería ver si él era capaz de soportar los deseos de la carne, aún fuese apelando a sus necesidades básicas. Y esto lo recordamos cuando le ofreció pan a un hombre hambriento que había permanecido 40 días en ayuno. Y lo más probable que él quería en ese momento era un trozo de pan con que alimentarse. Satanás quería saber si este hombre en su condición de hombre era capaz de vencer el orgullo de la vida. Mateo 4:6 nos dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero Satanás no estaba satisfecho todavía. Y él quería comprobar si en su condición de hombre era capaz de vencer los deseos de los ojos y la ambición de la vida. Y otra vez dice el versículo 8, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él le servirá. Nuestro Señor Jesucristo podía perfectamente convertir la piedra en pan. Podía tener un ejército de ángeles a sus pies, cuidándole cada uno de sus pasos. Él podía tener todas las posesiones y toda la gloria de este mundo. Él podía demostrarle a Satanás, con una demostración espectacular, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios con todo su poder, y Él podía cumplir su misión en esta tierra sin el menor sacrificio. Pero cualquiera de estas cosas que Él hubiese hecho, estarían fuera de la voluntad del Padre Celestial. Todo esto sería una desobediencia a Dios, todo esto sería una desobediencia a Él. Pero Él, con tal de obedecerlo, Él padeció las más grandes vejaciones, las más grandes angustias, más grande que todas las tuyas y más grande que todas las mías. Y para recordarnos, vayámonos al huerto de Getsemaní, donde Él estaba verdaderamente afligido, verdaderamente angustiado, y su cuerpo, dice, estaba sudando gotas de sangre. Él había sido sometido a todos los sufrimientos y todas las emociones que un ser humano podía sostener. Y todo esto para mostrar que aún en la más extrema presión, Él no podía hacer otra cosa que no fuera adorar a Dios, obedecer a su Padre. Como hombre también su obediencia tendría que ser probada. Tendría que ser probada en circunstancias que en el cielo nunca se hubiesen dado. Su obediencia era fundamental para cumplir la misión que Él tenía en esta tierra. Era fundamental para demostrarle a la humanidad que un hombre podía ser capaz de obedecer a Dios aún en las más duras condiciones. Aprendió la obediencia en la manera vivida como hombre, siempre sujeto a la voluntad del Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
En aquel tenebroso día, nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia en todo el sentido de la palabra. Quizá como hombres, Él no quería pasar por esta prueba. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Él no lo hizo. No se hizo lo que Él quería, sino que Él se acogió a la voluntad del Padre, cuando sigue diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con esto, el Señor Jesucristo pasa la prueba y deja un modelo perfecto de integridad. El huerto del Edén fue el primer escenario que Dios usó para enseñarnos la obediencia. Fue el lugar que el Señor nos enseñó por qué era importante lo que Él nos pide. Es precisamente en la historia de Adán y Eva. Dios no les habló a ellos acerca de su fe, no le habló a ellos acerca de la humildad, sino que le habló acerca de la obediencia. Le dio permiso para comer de todos los árboles, de todos los frutos del huerto, excepto de uno de ellos. Adán y Eva eran perfectos. Adán y Eva no tenían pecado. Y aunque su vida no estaban en peligro, aunque su vida no estaban expuesta a la muerte inminente, como era nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, ellos fallaron. Ellos incumplieron, ellos dejaron de lado su obediencia a Dios. Y con esto quedaba demostrado que el primer Adán había fallado en su misión en este mundo. Había dejado entrar el pecado a causa de su desobediencia y había dejado entrar la muerte. Él había arruinado definitivamente a la humanidad. Él había decretado la enemistad eterna del hombre contra Dios. Por lo tanto, era necesario que hubiese un puente que conectara al hombre nuevamente con Dios. Y esa comunicación fue restablecida por el último Adán, que viene a completar la obra que aquellos primeros padres no pudieron hacer. Una obra que pudo realizarse por la obediencia de su Hijo, aún en las peores condiciones. Cada mañana Él tenía sus oídos abiertos para recibir las instrucciones de su Padre y de lo que iba a suceder en aquel día. No fue una obediencia fácil, no fue una obediencia ocasional, no fue una obediencia por un momento, por un día. Fue una obediencia permanente, una obediencia que la hacía con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Sabes que las personas que son humildes de verdad son aquellas que están dispuestas a obedecer de todo corazón, a obedecer de buenas ganas. Son los orgullosos y los arrogantes que se niegan a obedecer. Son los orgullosos y arrogantes que hacen lo que les dé la gana, que se creen que saben más que nadie, que quieren hacer las cosas a su manera. Saben que la desobediencia siempre implica pecado. Es una ecuación sencilla. Usted desobedeció, usted pecó. Pero obedecer significa mucho más que abstenerse de pecar. Obedecer implica acción, implica disposición, implica demostración, tal como lo demostró nuestro Señor Jesucristo, que cumplió cada uno de los mandamientos de su Padre. Él hacía siempre las cosas que agradaban a Dios. Pero si bien es cierto que Él fue obediente en todo, también Él se sometió a la autoridad de seres que eran imperfectos. Se sometió a la autoridad de seres que eran imperfectos, siempre y cuando las instrucciones que recibían no eran contrarias a los mandatos de su Padre. Jesús y María creció bajo la tutela de María y José. Ellos no eran inmaculados. Y aunque eran sus padres terrenales, seguramente Él se daba cuenta de sus imperfecciones. Y nos preguntamos, ¿se reveló nuestro Señor Jesucristo por eso? ¿Lo irrespetó en algún momento?
Y sabemos muy bien que Él no lo hizo. Lucas 2 nos dice que cuando Él tenía 12 años, Él estaba sujeto a ellos. Y con esta actitud les está dando un magnífico ejemplo a los jóvenes cristianos para que procuren obedecer siempre a sus padres, mostrarle el debido respeto, aún reconociendo que nosotros como padres también somos imperfectos. Es cierto que en las congregaciones cristianas, por no mencionar otras, encontramos ciertas fallas, encontramos ciertos defectos, encontramos ciertas imperfecciones. Encontramos forma diferente de hacer las cosas como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Pero debemos escudarnos en esta diferencia de criterio para desobedecer a Dios. Debemos excusar nuestra inanición porque las cosas no se hacen como yo quiero. Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Más bien nosotros debemos apoyar con todas nuestras fuerzas a aquellos que son puestos por Dios y que tienen la difícil tarea de dirigir una congregación. Debemos mostrar obediencia en la grey en que Dios nos ha colocado. Y como nos dice el Proverbio 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque cuando obedecemos a Dios, escuchamos a su iglesia. Sabemos que la palabra de Dios es el mensaje dado a los hombres por Dios. Pero nos dice Mateo 28:18 que la iglesia de Cristo es la institución por la cual se lleva este mensaje al mundo. Por tanto, Él también nos habla por medio de su iglesia. Cristo nos muestra la autoridad de la voz de la iglesia cuando dijo, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hemos dicho que la desobediencia es mala, es muy mala, y que debemos obedecer completamente. Pero ¿saben algo? La obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia completa. Porque cuando nosotros obedecemos parcialmente, creemos que hemos cumplido. Y como hemos cumplido, bueno, pues entonces ya no estamos en desobediencia. Y entonces llevamos una vida de adoración parcial. Nuestro servicio a Dios es parcial. Y somos unos creyentes parciales. Y si el Señor nos da instrucciones para que hagamos algo, Él espera que hagamos todo lo que Él nos ha encomendado. Sin embargo, algunos creyentes obedecen cuando les parece conveniente. Obedecemos a Dios en una cosa sí, pero en otra no. Y cuando estamos haciendo eso, entonces somos creyentes parciales. Estamos obedeciendo parcialmente. Y ciertamente la bendición parcial no trae bendición a nuestras vidas, sino que debemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Cuando obedecemos a Dios tenemos grandes recompensas. La palabra de Dios es bien clara cuando nos enseña que todas las bendiciones del Evangelio son para aquellos que le obedecen y todas la maldición para los desobedientes. Dice el apóstol Pablo que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llamas de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quejarnos con el Señor si Él no nos ha dado suficientes bendiciones. No podemos quejarnos con el Señor si Él no responde todas nuestras oraciones. Porque si cada vez que Él nos pide que nos despojemos de algo que a Él no le gusta, tratamos de buscar alguna excusa, alguna justificación, porque llegamos a creer que nuestras necesidades, nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos son razones legítimas de desobedecer a nuestro Señor. Y no nos damos cuenta que cuando le desobedecemos a Él, Él permite que sucedan cosas en nuestras vidas para de esa manera cumplir sus planes de perfeccionamiento en nuestras vidas.
Dios disciplina a cada uno de sus hijos. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la disciplina de Dios? Si le culpamos y nos resistimos, demostramos entonces que no hemos sido obedientes a Él, que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y sumiso y reconocemos que la disciplina de Dios es una muestra de amor hacia nosotros, entonces la vamos a recibir con gratitud. En ninguna parte de la Biblia encontramos que la vida del creyente es una vida fácil, es una vida sin dolor ni sufrimiento. Pero sí encontramos en la palabra de Dios que el que le obedece recibe sus bendiciones. Cristo es nuestro modelo de obediencia. Y obedecer a su Padre era la mayor satisfacción que él sentía. Él no buscaba la aprobación de las multitudes que le escuchaban, sino que su alma se sentía satisfecha cuando él complacía a su Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo estaba tan comprometido con su obediencia que ni siquiera un buen amigo bien intencionado podía distraerlo de este propósito. En Mateo 16:21 nos relata que en cierta ocasión el apóstol Pedro intentó disuadirlo de que no era necesario de que él sufriera tantas penalidades y que ni siquiera muriera. Un consejo que a los ojos de Pedro parecía muy bien intencionado. Sin embargo, Jesucristo lo rechazó categóricamente porque ese consejo no estaba acorde con los propósitos de Dios. Mateo 16:22 nos dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y muchas veces a nosotros nos sucede igual. Nuestros familiares, amigos cercanos, amigos íntimos, quizás muy bien intencionados, ellos tratan de disuadirnos para que no obedezcamos los mandatos de Dios, para que no obedezcamos los principios divinos. Y es entonces en ese momento cuando nosotros, como verdaderos discípulos de Cristo, como imitadores de Él en el presente siglo, tenemos que tomar aquellas palabras de Pedro y los apóstoles cuando dijo en Hechos 5:29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todos los hombres hemos fallado en esta prueba, porque nuestra naturaleza nos empuja a desobedecer. Pero en nuestro Señor Jesucristo vemos un ejemplo contundente de exponer su vida hasta la muerte. No importa el precio que Él tuvo que pagar. ¿Qué oveja va tranquila al matadero sabiendo que la van a trasquilar, que la van a matar? ¿Qué hombre no haría cualquier cosa para evitar un momento como este? Sin embargo, la actitud de nuestro Señor Jesucristo es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ese es el sentir que nosotros debemos de tener, no como nosotros querramos, sino como Él quiere. El obediente espera en Dios y guarda sus mandamientos, y no le importa cuánto le cueste. Y nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre en todo. Él no puso excusa, Él no fue pasivo, y Él tampoco fue un obediente parcial. Él estaba completamente comprometido con la voluntad de su Padre. Y ciertamente llegamos a este mundo no sabiendo cómo obedecer a Dios. Pero si estamos conscientes de esa realidad, somos nosotros que tenemos que tener ese compromiso de obedecerlo en todo. Somos nosotros los que debemos tener la decisión de confiar en Él. No podemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo si previamente no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados
a desobedecerle en algún aspecto, es precisamente porque no estamos confiando en sus promesas. Por eso debemos confiar en Dios, en lo que Él dice ser, en que Él hará todo lo que nos ha prometido. Y entonces debemos esperar en oración y asegurarnos de que andamos conforme a su voluntad. Y pedirle una y otra vez que nos muestre el camino, cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, si es que aún no lo ha hecho. Pero si aún no lo ha hecho, debemos estar dispuestos a caminar con Él, aunque la senda que vamos a transitar no sea clara. Porque si negamos a seguir adelante, entonces vamos a perder muchas bendiciones que Él tiene para nosotros ya preparadas. No podemos ver con anticipación todo lo que Dios hará en nuestras vidas, pero nuestra responsabilidad es obedecerle en todo con la seguridad de que nuestro futuro está en su mano. Fue por la fe que Abraham obedeció el llamado que le hizo Dios y que le dijo que se fuera a tierras extrañas. Abraham no sabía dónde lo iba a llevar. Y esta es la decisión que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Él no nos va a mostrar todo el camino, pero cada paso que nosotros demos es una demostración de nuestra fe. En la vida de la obediencia debemos estar dispuestos a experimentar conflictos. Conflictos internos, conflictos con nosotros mismos. Vamos a sentir discordia en nuestro interior cuando el Señor nos llame a hacer algo que a nosotros no nos parece razonable, pero debemos confiar plenamente en Él. También debemos estar conscientes de que vamos a tener conflicto con otras personas, que vamos a tener como resultado que otras personas se alejen de nosotros, personas que conocemos, personas que amamos, porque esas personas no comprenden, no están de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho. Sin embargo, debemos dejar esas consecuencias en las manos de Dios. Puede ser incluso que en algún momento sintamos dudas, que estemos indecisos una vez que el Señor nos llame, nos desafíe a obedecerle. Pero debemos recordar que Él tiene todo el poder para ayudarnos en cualquier situación en que nosotros nos encontremos. Lo único que Él nos pide es que le obedezcamos y que contemplemos la manera en cómo su voluntad actúa en nuestras vidas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro cuál era la verdad de ese sacrificio. Él suministró la prueba más contundente posible, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es que fue perfeccionado si Él siempre fue perfecto? La expresión habiendo sido perfeccionado quiere decir habiendo sido hecho completo, habiendo sido hecho pleno. Y a pesar de sus tentaciones, a pesar de su sufrimiento, Él triunfó en su obediencia como hombre y con ello Él completó su obra. Dicho de la misma manera, dentro de este contexto, Él fue perfeccionado en su humanidad. Él nunca hubiese podido ser nuestro perfecto Salvador si Él se hubiese quedado en el cielo. Pero por medio de su encarnación, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de su ascensión, Él completó su obra para salvarnos de los pecados y ahora Él tiene la gloria adquirida de ser el perfecto Salvador para todo el mundo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso debemos obedecerle a Él. Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Él es la fuente de salvación para todo el mundo, pero solo para aquellos que obedecen su palabra es que alcanzan la salvación. Obedecerle a Él
por medio de la fe. Fe en Él, fe en su palabra, fe en su obra redentora. No es posible obedecerle a Él si previamente no tenemos fe. Por tanto, el llamado es a obedecer, pero no podemos obedecerle si previamente no escuchamos su voz. Dice Jeremías 7:23, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Debemos estar atentos a esa voz que le habló a Noé para que construyera el arca. Esa voz que le habló a Moisés para que asumiera la tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud. Y aunque hoy Él no nos habla con voz audible, Él diariamente nos está hablando a través de su palabra. Y es a través de su palabra que nos muestra su carácter, que nos muestra su voluntad. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que buscar en sus páginas que nos muestre cuáles son su propósito y cuál es su voluntad. No podemos de ninguna manera escuchar la voz de Dios si mantenemos la Biblia cerrada, porque es por ella, es a través de ellas que Él nos guía. Cuando Josué necesitó dirección del Señor, el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y hoy tenemos esa revelación completa, esa revelación escrita por el Espíritu de Dios, el cual promete bendecir a todo lo que le obedecen. Cuando obedecemos a Dios, somos guiados por una senda de justicia. Somos llevados a una senda de verdad. Somos llevados a una vida recta, santa, pura. Pero si obedecemos al mundo, entonces vamos a recorrer el camino del pecado y de la muerte. Un verdadero creyente vive clamando para que el Espíritu Santo permanezca en su corazón. Y es a través de la obediencia que nosotros alcanzamos santificación. Y Dios ha prometido que Él dará su Espíritu Santo a todo aquel que le obedece. Es a través de la obediencia que el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador. Es el Espíritu Santo el único que nos da la fuerza necesaria para nosotros rendirnos a Él, para someternos a su autoridad, para someternos a su señoría y poder presentarle finalmente una vida santa. Cuando obedecemos a Dios, heredamos la gloria venidera. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia significa negarse a sí mismo. Cristo dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ningún hombre puede obedecer a Cristo a menos que se someta a Dios, que someta su voluntad, someta sus deseos, someta todo cuanto Él es. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Solamente podemos obedecer a Dios cuando estamos dispuestos a sacrificar todos nuestros deseos. Cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestros planes, contar si es que estos planes se oponen a los planes y los propósitos de Dios. Obedecer significa someterse. Someter y sacrificar todo lo que nos agrada a nosotros, con tal de poder agradar a Dios. Ojalá que en esta noche al menos uno de nosotros pudiera decir: Señor, me comprometo a obedecerte a ti completamente. Vamos a orar. Padre amado, reconocemos una y otra vez que hemos fallado. Hemos fallado en nuestra obediencia a ti, una vez y otra vez. Hemos sido indiferentes a tu mandato. En ocasiones hemos sido creyentes parciales,
Pero aún así, Padre Celestial, sabemos que tú nos sigues amando, que tú sigues bendiciendo nuestras vidas. Padre, clamamos a ti para que tú envíes tu Santo Espíritu y que no se aparte nunca de nuestros corazones. Que tú sigas completando esa obra en nosotros. Santifícanos, Señor, para que cada vez podamos alejarnos más de este mundo y acercarnos a ti. Que nuestro testimonio hable de ti, solamente de ti, de tu nombre. Te lo rogamos, Señor. Padre, despídenos en paz. Sé con nosotros en el resto de esta semana que se inicia hoy. Bendice a los hermanos que están en diferentes lugares. Dale su bendición. Retórnalo en paz. Cuida a nuestro pastor, restáurale y que pronto, muy pronto, podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias te damos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.